Saludos, les habla el médico predicador. Nosotros nos quejamos muchas veces de que Dios no nos habla, pero la realidad es que Él nos habla constantemente. ¿Qué sucede? Que para nosotros tener esa conversación con Dios, para nosotros poder escuchar a Dios, tenemos que estar en silencio. Y vamos a hablar sobre los 12 ruidos que nos impiden a nosotros poder escuchar a Dios. La palabra nos dice en Mateo 6, versículo 6, tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Nos está diciendo que para orar nosotros tenemos que entrar en nosotros mismos, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que todo vaya dirigido hacia una cosa, a escuchar la voz de Dios, a nosotros hablar con Dios y escuchar su palabra. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros estamos en un ambiente de mucha agitación, un ambiente de ruido, en un ambiente de distracción, que no nos permiten nosotros entonces que podamos escuchar ese mensaje, que podamos nosotros escuchar esa palabra. El ruido externo es bien fácil que nosotros podamos controlar. Ahora, el ruido interno es más difícil de nosotros controlar. Tenemos que tener entonces ese silencio interior. Vamos a mencionar cuáles son esos 12 ruidos que impiden el escuchar a Dios. El primer ruido es el ruido del odio. Es inviable la oración, hace inviable porque la persona no tiene vida espiritual, la persona no está en conexión con Dios. Si hay odio, está en oposición a Dios. Si hay odio, no podemos entonces nosotros tener relación con Dios, y pues eso nosotros tenemos, el odio. El ruido número 2 es la crítica a Dios. Es cuando nosotros les reprochamos a Dios todo lo malo que sucede, las cosas que nos pasan, las cosas que nosotros vemos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y hacemos como que esa crítica y les reprochamos a Dios las cosas que están sucediendo, las cosas malas que suceden. Y entonces eso va creando una distancia entre mi persona con Dios, de entablar ese diálogo con Dios. Entonces pues ya eso es un ruido que hay, que evita que yo pueda escuchar a Dios. El tercer ruido es el rencor. Muchas veces cuando nosotros tenemos un enfado, nos enojamos con alguna persona, si nosotros no nos reconciliamos rápidamente, ese enojo puede convertirse en un rencor. Y ese rencor puede entonces convertirse en odio. Entonces, el rencor es un ruido que no nos hace, que no nos permite escuchar la voz de Dios. En Mateo 5:24, la palabra nos dice que si tú vas a presentar tu ofrenda al altar, déjala ahí, vete a reconciliarte. Si tienes algo en contra de tu hermano, te reconcilias y después entonces te acerca al altar a presentar tu ofrenda. Por consiguiente, el rencor es un ruido. El cuarto ruido es el orgullo. El orgullo es ese ruido silencioso causado por un exceso de amor propio. Y nos reconocemos entonces que las cosas que hemos logrado es porque Dios así nos los ha permitido. Entonces eso hace en que sintamos que no necesitamos de Dios, porque yo logré cumplir tal meta, yo logré realizar tal proyecto, logré hacer tal y tal cosa, sin darle el reconocimiento a Dios. Entonces, pues el orgullo es otro ruido más que impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. El quinto ruido es la envidia. Ese es ese ruido silencioso
que causa en que nosotros no reconozcamos las cosas buenas que hacen las demás personas. Evita que nosotros hablemos bien de alguien. Y entonces esa envidia causa entonces una tensión entre mi relación con Dios, porque puede convertirse en rencor esa envidia y puede convertirse entonces en odio. Por eso la envidia es un ruido. El sexto ruido es el miedo. El miedo nos impide entonces que nosotros confiemos en Dios, confiemos en su providencia y confiemos en su misericordia. Incluso podemos creer que nosotros no le importamos a Dios. Entonces pues tenemos miedo. Y entonces el miedo es un ruido peligroso porque hace en que nosotros dudemos de la oración. Y entonces pues no oramos y no dejamos entonces que Dios nos hable o no escuchamos entonces esa palabra de Dios porque no vamos a estar confiando en ese mensaje. El ruido número 7, yo creo que es el más que abunda, es las preocupaciones. Esas circunstancias absorben, consumen toda nuestra atención. Entonces no tenemos cercanía con Dios por nosotros estar pensando en los problemas, por estar pensando en las situaciones, en las diferentes preocupaciones que nosotros tenemos. Nos ponemos a orar entre comillas, y lo que hacemos es pensarnos y preocuparnos sobre los acontecimientos y sobre las situaciones, y Dios entonces lo dejamos con la boca abierta, así, mira, voy a hablar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una conversación con una persona, si nosotros no nos callamos, la otra persona no puede hablar. Y de igual manera sucede si tenemos en la mente los pensamientos de preocupación y problemas y situaciones. Vamos a dejar entonces a Dios con la palabra en la boca. El octavo ruido es la debilidad o la duda. Eso hace que la oración sea imposible o sea ineficaz. No podemos escuchar entonces la voz de Dios porque no sabemos entonces si hacerla. No sabemos qué decir o si la hacemos o no la hacemos, como un tipo de pereza, ¿verdad? Un tipo de pereza. Pues que nos sentimos entonces impotentes, pensamos que no es posible la oración, que no es posible que Dios nos hable, y pues eso es un ruido, la debilidad, la duda, la pereza. El ruido número 9 es pero lo que tenemos en nuestra mente son los pecados, son las debilidades de nosotros, y entonces es como un ancla que nos mantiene en la tierra y no nos deja entonces conectarnos y ponernos en sintonía con Dios. Entonces eso se llama como la acomodación del pecado, donde lo que hay es como complacencia del mismo, no hay arrepentimiento y obviamente pues se corta esa comunicación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. El ruido número 10 es el ruido de la vanidad. Es esa inclinación a moldarnos a la modalidad, a la mentalidad del mundo y sus frivolidades. Entonces todo ese tipo de cosas nos acaparan toda la atención y forman parte de que algo es, que está en primer lugar. Las cosas del mundo, la frivolidad de la moda, todo ese tipo de cosas vanas. Y ya la oración y mi relación con Dios pues forma parte de algo secundario, de algo terciario, o realmente tal vez no forme parte de nuestra vida. Entonces eso hace un ruido que nos impide escuchar la voz de Dios. También tenemos el ruido del propio pasado personal. Un pasado, pues, a lo mejor una vida turbulenta, una vida en donde no habíamos tenido la experiencia de Dios, una vida en donde no habíamos tenido la experiencia de oración. Y esos errores que hemos cometido en
en el pasado posiblemente causan en nosotros un desasosiego o una debilidad interior, el de quedarnos entonces en ese pasado, el de no querernos levantar. Entonces, pues, el ruido del pasado personal es algo que también nos impide el escuchar la voz de Dios. Y el ruido número 2 es el ruido del afán. ¿Se acuerdan de cuando Jesús fue a visitar a Marta y María? Que María estaba a los pies de Jesús escuchando el mensaje. Entonces estaba Marta limpiando, recogiendo, haciendo esto, preparando, haciendo todo. Estaba afanada. Y entonces ella, por estar afanada haciendo sus cosas, no había sacado tiempo para escuchar la palabra que Jesús le estaba dando. Igual manera nos ocurre a nosotros que en nuestra mente estamos afanados pensando en todas las cosas que vamos a hacer, en todas las cosas que queremos hacer, en las cosas que no hicimos, en las cosas que nos falta. Y nos ponemos a pensar en una serie de cosas y tenemos entonces unos pensamientos afanosos que nos impiden escuchar a Cristo, nos impiden escuchar a Dios. Esos ruidos que nosotros nos tenemos que enfrentar, que nos impide el escuchar a Dios. Y tenemos que entonces nosotros luchar en contra de esos ruidos para escuchar claramente la voz de Dios. Dios te bendiga.